Buenas noches, miércoles santo del año del Señor 2025. Noche de misticismo, noche de sincretismo en Izalco. Noche en que las mesas altares se preparan precisamente para formar parte del cortejo procesional del día de mañana, Jueves Santo. Hoy, para nosotros los izalqueños, es una noche mística, es una noche cargada de sincretismo, una noche que con el pasar del tiempo ha venido identificando a nuestra verdadera identidad. Hoy es la noche cuando nosotros los izalqueños recordamos al viejo Tecpan Izalco. Hoy es cuando nosotros rendimos tributo a la cosmovisión de nuestros abuelos, al legado patrimonial de la Alcaldía del Común, que fue fundada hace muchísimo tiempo. 23 de junio del año del Señor 1524, por el río Paz, atravesó el conquistador Pedro de Alvarado y llegó a lo que en ese entonces era toda la cultura maya, y cuando avanzó más hacia el occidente salvadoreño, encontró la población nahuapipil fuertemente desarrollada. Inició el proceso de cristianización. Franciscanos, dominicos y salesianos fueron los encargados de llevar a cabo el proceso de transculturización religiosa en Izalco, y se comenzó a generar las transformaciones de la cosmovisión de nuestros abuelos y la religiosidad europea que vino precisamente a imponerse, a implantarse sobre la religiosidad, sobre la espiritualidad de nuestros abuelos. Y aquí tenemos esta noche, amigos, en las diferentes mesas altares del común de Izalco, una estampa que nos viene a revivir aquella cosmovisión maya sutujil, donde antes de la venida de la figura de Cristo a nuestros pueblos, era prácticamente cuando se daba el plenilunio lunar, cuando la cosmovisión maya sutujil rendía homenaje a un personaje que en aquel momento se conocía como Manahual Jesucristo. Manahual, un mancebo de la cultura maya, un sabio en su pueblo de esos tiempos, alguien que se convirtió en todo un líder espiritual, en un sacerdote joven, comenzó, tal y como nos narra la Santa Escritura, como ha sucedido en toda la historia de la humanidad, a ser sujeto de envidia, al punto que Manahual comenzó a ser perseguido también. Misma historia que le sucediera a Jesucristo. Pues narran las leyendas sutujiles que cuando a Manahual lo comenzaron a perseguir con la intención de asesinarlo, Manahual huye a los bosques, a las selvas, y cuando ya estaba cansado, cuando ya se sentía vencido y presentía que su muerte se acercaba, llegó a un corozal, a un bosque tupido de árboles de corozo. Y Manahual sube a uno de estos árboles y ante la angustia de lo que estaba pasando, mira a su diestra y tiene ahí él las pacayas que nosotros conocemos hoy como de corozo reventadas. Miraba Manahual la escena de la flor blanca y del perfume muy particular de este árbol, y con toda la angustia que él tenía, se dirige a la flor y le dice: flor de corozo, bendito árbol de corozo, bajo tu rama yo me acojo, y si me proteges, será el perfume de tu flor la que va a engalanar mis altares. Pues resulta ser que estando Manahual ya subido en la palmera de corozo, sus enemigos lo miran por culpa de una guacamaya, decían las leyendas,
que hizo ruido. Y de esa manera los enemigos lograron ver a Manahual subido en la palmera de Corozo. Inmediatamente le lanzaron flechas y Manahual fue sacrificado en esa palmera. A partir de ese momento, el pueblo maya Xutujil tomó a Manahual, tal cual nosotros lo hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, como un mártir religioso, un mártir espiritual, y a partir de ese momento, cada luna del plenubio, el pueblo maya le ha rendido culto y devoción. Así la historia. Cuando llegaron los franciscanos a Izalco y traían la idea fundada por San Francisco de Asís, porque nosotros sabemos muy bien en la historia de nuestra Santa Madre Iglesia que la iconografía del Cristo que nosotros conocemos como tal, del crucifijo, es una doctrina de San Francisco de Asís. Y cuando los franciscanos vinieron a Izalco, trajeron la figura del Cristo. Y la sorpresa de nuestros conquistadores fue que encontraron altares dedicados a Manahual. ¿Y qué es lo que vinieron ellos a observar? A un mancebo con los brazos abiertos, sacrificado en una palmera de Corozo. Con el proceso de la transculturización religiosa, los manahuales fueron sustituidos por la Iglesia Católica por la figura de Jesucristo. Y ahora nosotros, llegado el Jueves Santo, en la centenaria procesión de los Cristos, vemos culturalmente hablando a los manahuales de Izalco. Vemos a aquel mancebo que fuera crucificado en una palmera de Corozo. Y por eso el día de mañana vamos a ver la estampa de estos bellos Cristos de madera policromada, adornadas con palmas de coyol, con flor de corozo y con flor de coyol. Y van a ser quienes van a liderar espiritualmente la centenaria procesión por más de 15 años, de 15 horas. En este sentido, hay que decir lo siguiente: cuando las órdenes religiosas traídas de España comenzaron a organizar las primeras Semanas Santas en nuestros pueblos, era el Jueves Santo, el día que quedaba el espacio asignado a las comunidades indígenas. Y a eso se debe que el día culmen de la Semana Santa para el común de Izalco no sea Viernes Santo, sino que Jueves Santo. El Viernes Santo quedó instituido para las comunidades ladinas, para el pueblo conquistado, para el pueblo, decimos nosotros, que fue transculturizado, quedó establecido el Jueves Santo. Por eso no nos extrañe que en Izalco el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, el pueblo de los ladinos, el pueblo de los europeos, sean los que tienen a cargo todo el ritual de Viernes Santo, donde se conmemora la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero para el común de Izalco no es el día viernes. Para el común de Izalco, para el viejo Tecpan Izalco, para el pueblo de nuestros abuelos, para el pueblo Nahua Pipil, es el Jueves Santo. Y nosotros vemos cómo al frente del anda procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno serán estos Cristos en la figura católico-cristiana, o serán estos manahuales en la visión Nahua Maya Pipil quienes van a encabezar el recorrido procesional. En otras palabras, mañana veremos por 15 horas el desfile de dos culturas que ahora coexisten y que tiene estas dos interpretaciones. Hemos contado en nuestras transmisiones, en nuestras publicaciones, en nuestros estudios, que Jesús Nazareno precisamente proviene de una de las primeras cofradías indígenas dedicadas al culto y devoción de la pasión de Jesucristo. Pero en los apuntes de nuestros pueblos, en el libro de gobierno de Dolores Izalco, por ejemplo, se cita claramente
que Pedro Cortés y Larraz, obispo venido de Chiapas, México, visitó toda la zona, que en este caso es Guatemala, toda la Capitanía General de Guatemala, y esto incluía a la Alcaldía Mayor de Sonsonate, donde Izalco era parte de. Vino y realizó un inventario de todos los bienes patrimoniales que tenían nuestros pueblos. Y para sorpresa, digámoslo así, de nuestros estudios, resulta ser que hacia los finales de los años 1700 no aparece ninguna cofradía registrada dedicada al culto y veneración de una imagen de Jesús Nazareno. Por lo tanto, hay que aclararle a usted, amigo televidente, a todos aquellos que están interesados en el origen de nuestro patrimonio, que la procesión de los Cristos tiene más de 500 años, mas no así la participación de Jesús Nazareno o de su hermandad muy, pero muy nueva, porque también tenemos el registro que fue un 28 de febrero del año 1940, cuando venía arrastrando la evolución, la cofradía desde finales de los años 1800, que nace la hermandad. Interesante, el día Viernes de Dolores hicimos una transmisión especial desde los recintos de lo que ahora es la mesa altar de Jesucito del Calvario, un guachival que es todavía antes del siglo XVIII. Y hay que saber que a la centenaria procesión de los Cristos asistía la imagen de Jesucito del Calvario y no la de Jesús Nazareno. Interesante el dato, porque esto se ha prestado a veces a muchas confusiones. La imagen de Jesús Nazareno es de finales de los años 1800. Nace la cofradía y la hermandad apenas en 1940. No podemos decir entonces que la participación de la hermandad de Jesús Nazareno el Jueves Santo tiene más de 500 años, porque ni tan siquiera la imagen policromada en madera del Señor tiene tal edad. Jesús Nazareno, en este caso, luego de las intervenciones allá por los años 40, tiene esa datación. Y hay un dato que es bien importante para nuestros pueblos. Lamentablemente, los curas párrocos del tiempo de la colonia poco documentaron sobre los inventarios, al punto que hoy, Semana Santa del año del Señor 2025, el tan venerado Jesús Nazareno sigue sin partida de nacimiento. No tenemos documentos que nos digan cómo y cuándo la imagen del Señor llega a Izalco. Pero como todos lo sabemos, es el patrón de Izalco, tiene mucho valor antropológico, religioso. Nosotros decimos, interesante, porque se cumple lo que todos los historiadores del arte nos dicen. Una imagen que no tiene devoción, no tiene leyenda. Y como Jesús Nazareno tiene muchísima devoción, tiene muchas leyendas doradas en torno a él, lógicamente no documentadas científicamente, pero el pueblo ha repetido una y cansadas veces las distintas historias de los abuelos de cómo el Señor pudo haber venido a Izalco. Acotamos este punto porque mañana, felizmente, Izalco es sujeto de mucha cobertura periodística, porque la centenaria procesión de los Cristos es una expresión sincrética, religioso, patrimonial, única en el país. Y lamentablemente nosotros los izalqueños conocemos muy poco de nuestra historia, conocemos muy poco de nuestro patrimonio. Y esto ha provocado que las coberturas periodísticas de locales y extranjeros tengan información equivocada, porque es muy triste que dentro de nuestras hermandades, dentro de nuestras cofradías, cuando nos aborda el periodista, no hayamos que contestar o damos respuestas, como decimos en buen salvadoreño, sacadas de la manga de la camisa. Y nosotros acá, como Izalco Piadoso TV, tenemos que ser muy responsables en lo que decimos, muy responsables en lo que nosotros hemos investigado y por lo tanto documentado. Esa es la verdadera interpretación de los Cristos foliares o managuales de Izalco, llegado el Jueves Santo en nuestro querido pueblo. Muy, pero muy interesante. Estamos diciendo entonces que es una expresión de mucha espiritualidad. Y si queremos entender lo que vamos a ver el día de mañana, debemos conocer la espiritualidad de nuestros pueblos. Caso contrario, no tiene sentido. Invitamos a toda nuestra audiencia que esté pendiente del momento cuando aparece el rey Astrosol
e ilumina a los Cristos a unas cuantas cuadras ya de su llegada al templo del Señor, y vamos a ver cómo la luz de la luna recibe los Cristos o recibe los rostros de estos managuales o Cristos, como nosotros le decimos ahora, y de esa manera se cumple la cosmovisión de nuestros pueblos, porque sus mayordomos, la gente, los cofrados, han caminado con ellos más de 15 horas. Imperdible el momento cuando la procesión llegue al atrio del templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. No tanto por los datos históricos, sino que por lo que representa para mi pueblo ese momento. Se empiezan a encender las velas o candelas y va a iniciar la vela procesional de los managuales de Izalco. Esto que estamos viendo acá, en este escenario eminentemente indígena, no es más que la preparación, no es más que la ceremonia para que estas deidades, porque para mi pueblo Nahua Pipil, estas son deidades, deben de prepararse antes del sacrificio de Managual, en este caso por más de 15 horas. Así la interpretación, así nuestro patrimonio tangible e intangible, que cansadas veces nosotros decimos como izalqueños, estamos en la obligación de conocer, promover, difundir, porque si no, habremos perdido la parte identitaria muy nuestra. Cerramos esta emisión, como siempre, rogando al cielo, mandando un abrazo y un agradecimiento sincero a todos los alcaldes del común, a todos los mayordomos que durante más de 500 años han tenido bajo su cargo la veneración, el respeto y la preparación de estas deidades que el día de mañana las vamos a ver impartiendo sus santas bendiciones también por las calles del pueblo. Y como siempre, también el reconocimiento y el abrazo a los mayordomos del Señor de antaño, a Pedro Minco, a Juan Aguilar, a Margarito, Daniel y Pedro Calona Cisco, a Rafael Sihuachi o a Rafael Turish, quienes al final fueron los depositarios de la venerada imagen del Señor en sus casas. Y a José Felipe Pililla Chile, a José Dolores Gelas, a don José Alejandro Leme González, gracias por habernos regalado el templo que ahora ocupa el venerado Señor Jesús Nazareno, porque a partir de ahí el Señor dejó de ser nómada y se convirtió en una deidad también sedentaria. Invitados todos entonces para que mañana, al filo de las 2 de la tarde, orgullosamente como izalqueños Nahua Pipiles, como dignos herederos del Tecpan Izalco de antaño, acompañemos el recorrido procesional de estos managuales, de estos Cristos que representan las 12 mesas altares fundadas por la comunidad franciscana y en cuyas mesas altares quedara un Cristo para que fuera representado el Jueves Santo, día culmen de la Semana Santa de los Nahuas de Izalco. Así la historia. Gracias por su atención, por su preferencia. Guarde esta información porque todos los salvadoreños, no solo porque lo diga una ley de patrimonio de cultura, todos los salvadoreños moralmente estamos en obligación de rendir tributo a nuestras raíces ancestrales y luchar para que estas manifestaciones nunca mueran. Gracias. Somos Izalco Piadoso TV, donde nos une la tradición y devoción. Con permiso. Muchísimo gusto, bienvenido, mi querido Jaime José. Pero voy a repetir parte de esto el viernes, que les vamos a hacer la cobertura de lo que está pasando. El día de mañana, por ejemplo, en la procesión vamos a hablar y vamos a volver a refrescar el relato de Omar en el momento para narrarles toda la procesión y que se deben algo de